Hace unos meses, desde estos mismos micrófonos, os presentábamos la Red Nacional de Excelencia sobre Computación Artificial y Natural, RTNAC, a la que la UNED pertenece. El catedrático de la UNED, José Miramira, fue uno de sus fundadores y hoy esta plataforma de reconocido prestigio internacional ha conseguido ser una de las redes con mayor excelencia científica. En estos primeros minutos de nuestro programa Sin Distancias vamos a repasar algunas de las actividades más importantes que ha llevado a cabo RTNAC el pasado año, entre las que cabe destacar la sexta edición del Congreso IWINAC, un encuentro interdisciplinario cuyo propósito es ofrecer un foro para la discusión y el intercambio de ideas entre científicos e ingenieros de campos tales como la ingeniería electrónica, inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento, física, matemáticas, cálculo, visión artificial, robótica situada, neurofisiología, ciencia cognitiva, lingüística o filosofía. Al profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Félix de la Paz, le acompaña José Manuel Fernández, vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Cartagena y presidente de la red. Nos van a hablar de los conferenciantes invitados al Congreso, de las sesiones invitadas y workshops paralelos y de los 7 números especiales de revistas internacionales que se están elaborando con las ponencias. También nos van a hablar de la experiencia inédita que constituyó el acto de cierre del Congreso, en el que la Orquesta Sinfónica de Elche interpretó, además de una sinfonía de Mendelssohn, 2 obras sinfónicas basadas en registros electrofisiológicos. Se escuchó una música inspirada en patologías cardíacas y en directo se pudo contemplar qué zonas del cerebro se activan mientras una solista interpretaba una obra al cello. Una persona parapléjica interpretó una pieza al piano con un brazo robótico usando feedback visual. Pero dejemos que nos lo cuenten quienes lo vieron. El profesor Félix de la Paz tiene la palabra. Bienvenidos una vez más a la serie de programas sobre charlas de inteligencia artificial que organiza el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Y hoy tenemos la suerte de contar con el profesor José Manuel Fernández Vicente, que es profesor del Departamento de Electrónica, Arquitectura de Computadores y Proyectos de la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Qué tal? Hola, Félix, ¿cómo estás? Además, viene hoy, además de ser vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, hoy viene como presidente de la red RTNAC, la Red Nacional de Excelencia en Computación Artificial y Natural, y además como General Chairman del Congreso IWINAC. Hoy vamos a hablar de las actividades que se han realizado en el año 2015 por parte de esta red. Y para empezar, José Manuel, me gustaría que, para poner un poco en contexto, que nos contaras qué es una red nacional de excelencia y, en particular, qué es la red RTNAC y a qué se dedica. Bueno, la red de RTNAC surge con el profesor José Mira en 2008, con la idea de todos los investigadores que participábamos en el área de intercambio entre la computación natural, la computación artificial, entre la inteligencia artificial y la neurociencia, tener un paraguas legal que nos agrupara a todos nosotros de tal forma que pudiéramos intercambiar conocimiento, intercambiar estudiantes, intercambiar infraestructuras, intercambiar equipos de investigación, realizar una serie de asociación que nos reuniéramos periódicamente, que tuviéramos un reconocimiento legal y que pudiéramos optar a ese intercambio de conocimiento. En 2008 se nos concede la red, nos constituimos en Santiago de Compostela y 2 años después se renueva la red, otros 2 años más, hasta 2012, en el cual el Ministerio deja de sacar las convocatorias de redes de excelencia hasta 2014, que vuelve a convocarse esa llamada a redes de excelencia nacionales, y la red que nosotros ya teníamos organizada vuelve a solicitarla y obtiene financiación para el año 2015 y 2016, que son los años en los que estamos actualmente con ella. Las actividades son las mismas. Las actividades son
articular bajo un mismo paraguas investigadores de distintos campos, del campo de la robótica, del campo de la neurociencia, del campo de la computación, del campo de la electrónica, del campo de las neuroprótesis, del campo médico, del campo de las resonancias funcionales, de la imagen neuronal, todo tipo de campos que intervienen entre lo artificial y lo natural para intercambiar conocimientos, intercambiar infraestructuras, intercambiar estudiantes y, ¿por qué no?, articular ese conocimiento de una forma más ordenada. Sí, has dicho que esta red ha obtenido financiación durante una serie de años, una red ya bastante consolidada. Me gustaría también que, aparte de comentar un poco la importancia que tiene esta red, que nos comentaras en el contexto de austeridad que hay, de falta de presupuesto, la importancia que tiene la concesión de esta red frente, que han concedido muy pocas redes este año. Creo Sí. que es una red de la que la UNED también participa, que es bastante importante dentro del campo de la computación. Como la convocatoria iba con muy poco presupuesto, realmente se han concedido muy pocas redes. Y el hecho de ser considerados como una red de excelencia nacional, con el antecedente de que venimos desde 2008 y con una trayectoria, pues nos hace un reconocimiento por el Ministerio que nos ha ayudado, ahora luego lo comentaré, a solicitar una red europea. Es decir, este ha sido el embrión de una posible red europea, de tal forma que los investigadores que vienen al Congreso, que también hablaremos con posterioridad, de distintas universidades europeas, pues participemos de la misma estructura de red con el mismo intercambio de datos y conocimiento. Sí, yo también, que conozco el funcionamiento de la red como participante en ella, hemos tenido solicitudes de otras universidades al ver el éxito de nuestra red de incorporarse este año. Me vienen a la mente la Universidad de Salamanca y la red Juan Carlos, que este año han pedido incorporarse. Y es una red que sigue creciendo y que yo creo que los resultados están ahí. Ahora comentaremos algunas de las actividades. El problema es que la convocatoria del Ministerio solo permitían que participaran como máximo 10 universidades. Entonces, en la anterior convocatoria del Ministerio participábamos unas 12, 14 universidades con cerca de 100 investigadores, 120 investigadores. Al limitarlo a 10, pues ha habido universidades que formalmente no han participado de la convocatoria, pero la red es una red abierta a todo el mundo. Entonces, lo que sí hemos hecho, debido a la reducción en presupuesto de la red, es concretar una serie de acciones muy limitadas, de tal forma que aquellos departamentos, aquellas universidades que tienen mayor dificultad para dar algún tipo de salida a las actividades de sus estudiantes, pues se vean beneficiados con la financiación de esta red. Luego sí que hablamos de las actividades de la red. Sí, una de las principales actividades de la red es la organización del Congreso IWINAC, ¿no? Fomentar este Congreso IWINAC. En el año 2015 se celebró la 6ª edición. Y me gustaría que contaras un poco dónde ha sido, qué universidades en este caso, porque siempre en la red suele elegir algunas universidades que conforman la red para ayudar, en este caso, a la UNED y a la Politécnica de Cartagena, que son las universidades principales en organizar el Congreso IWINAC. Para apoyo, en este caso, ha sido la Universidad Miguel Hernández de Elche. Cuéntanos un poco cómo ha sido la sede, los organizadores, qué patrocinadores ha tenido el Congreso. Uno de los participantes más activos y más apoyo y que es un referente realmente en el intercambio entre lo natural y lo artificial es el profesor Eduardo Fernández, del grupo de neuroprótesis del Instituto de Ingeniería de la Miguel Hernández. Nosotros, yo creo que muchos de los grupos de la UNED, de Cartagena y de la red, participan de este grupo porque tiene uno de los laboratorios de neurociencia aplicada a inteligencia artificial mejores, si me permites, de Europa. Entonces Eduardo nos solicitó, oye, ¿por qué no organizáis el próximo IWINAC en 2015 en Elche? Nos pareció una idea muy, muy razonable. IWINAC es un congreso bianual que va cambiando de sedes. En el 1999, no sé si recuerdas, lo hicimos en Alicante, también organizado por el Instituto de Ingeniería, pero se organizó en el Melía de Alicante y no en las instalaciones del Palacio de Congresos de Elche, que el Ayuntamiento nos cedió gratuitamente
y que el Instituto de Bioingeniería se comprometió con nosotros a ayudarnos en la organización no solo en la organización del Congreso, sino en todas las actividades sociales, que fueron muchas alrededor del Congreso. Entonces, por eso decidimos que fuera Elche la sede, y yo creo que de forma satisfactoria, y fue un acierto elegirla. Sí, además también pues ha contado con el patrocinio del Campus Mare Nostrum. Sí, el campus de excelencia de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena financió parte de la edición de los libros de este congreso. Ha habido empresas privadas como Apliquem, que ha financiado también parte de las actividades del congreso, y esto nos ha permitido, esta financiación externa, el traernos a ponentes de primera línea. De eso me gustaría que habláramos ahora un poco, porque es cierto que bueno, los participantes, los que al final mandan sus contribuciones a los congresos, hacen que el congreso pues tenga relevancia e importancia, pero qué duda cabe que los conferenciantes invitados, las conferencias plenarias, son los que le dan también un prestigio al congreso. En este caso yo creo que hemos contado con 4 conferenciantes de altísimo nivel y que han dado unas conferencias muy, muy, muy interesantes. Efectivamente, siempre intentamos traernos ponentes. El IWINAC no es un congreso que puede ser comercial o con ánimo de lucro, es decir, nosotros lo que queremos es tener la mayor excelencia científica, y para esto intentamos traernos y contactamos con ellos con mucho tiempo a los mejores ponentes como invited speakers. Entonces, en esta edición conseguimos traernos al profesor Adeli. El profesor Adeli es el editor de las revistas International Journal of Neural Systems, que hay que recordar que es la revista número 2 en Computer Science en el JCR, y tiene un índice de impacto de 6 y pico. Y además es editor de otra revista de CAI, más del ámbito de la ingeniería, y que tiene un índice de impacto de 4 y pico. Pues el profesor Adeli, además de dar una charla muy interesante en temas del Congreso, como fue Brain Computer Interfaces, EEG aplicado a determinadas de detección de disfunciones neuronales, seleccionó 34 artículos del Congreso, de los 100 y pico que se presentaron, 34 artículos para sus revistas, que son de las más impactadas. Luego, a continuación, vino también Marc de Camps. Marc de Camps era el coordinador de la red europea dedicada a la relación entre la neurología y lo que se llama el IT, la Information Technology Science, y nos contó un poquillo su experiencia desde el punto de vista de la neurociencia computacional. El profesor Richard Duro, de la Universidad de La Coruña, también con uno de los grupos más afianzados en todo tipo de investigación y de transferencia de conocimiento al sector productivo, nos dio también una charla brillantísima sobre cómo aplicar estos tipos de investigación emergente al tejido productivo y que haya una transferencia de conocimiento efectiva. Y por último, el profesor Luis Martínez Otero, que ya en el anterior IWINAC del 2013 en Mallorca nos había maravillado de cómo los magos utilizan las ilusiones neuronales y el cerebro para realizar sus trucos de magia, nos dio perfectamente también una charla magistral sobre el funcionamiento del tálamo y la conexión retinotalámica. Además, el congreso se organiza normalmente en sesiones invitadas, sesiones que normalmente son sobre una temática concreta. Algunas son tan grandes que evolucionan en workshops dentro del congreso, y además estas luego suelen venir acompañadas de números especiales de revistas. ¿Cómo ha ido este año la cosecha de sesiones invitadas? Pues este año, además de las sesiones ordinarias de Invited, que siempre tenemos cerca de 7, 8, hasta 10, además de estas dos, hemos tenido 2 sesiones especiales con tal volumen que se han convertido en workshops con publicaciones especiales. Una ha sido en temas de tecnología, Assistive Technologies for Elderly People, es decir, Genome Technology, y otra en el tema de robótica social. La primera organizada por Antonio Fernández Caballero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la segunda organizada por Emilia Barakova, de la Universidad de Leiden en Holanda. Estas sesiones tuvieron mucho interés y ambas de ellas han derivado en números especiales en revistas. Tenemos que recordar que además de las 2 del profesor Adeli, que fue ponente invitado, tenemos 6 números especiales más dentro del Congreso. Es decir, este año IWINAC en esta edición ha tenido 8 números especiales. Y además de estos 2 que he mencionado, tiene la de Frontiers en Computational Neuroscience, tiene la de Expert Systems, tiene Robotics and Autonomous Systems, tiene Natural Computing y tiene Neurocomputing. Es decir, 8 números especiales en revistas impactadas
y muchas de ellas Q1, es decir, Q1 y algunas de ellas número 2 en Computer Science. Luego, realmente, el rendimiento científico de los asistentes a IWINAC, tanto por la publicación de las actas en Springer Verlag, en la serie Lectures Notes en Computer Science, como la selección para números especiales, yo creo que es lo que hace atraer cada año a más investigadores internacionales al Congreso. Además, este año, bueno, además eso fue un empeño personal mío, que también participo de la organización, pues hemos incluido en el Congreso un Doctoral Consortium. Un Doctoral Consortium, para que nuestros oyentes sepan, es un sitio donde los estudiantes de doctorado pueden ir a proponer sus avances dentro de sus tesis doctorales y se les suele hacer un juicio crítico por parte de investigadores relevantes del campo, y eso al final es, en un aspecto docente, pues hace que el trabajo, primero, se vea si es un trabajo relevante o no, y segundo, que los estudiantes se lleven una impresión de lo que están haciendo, de si van por buen o mal camino. Y bueno, yo creo que ha sido este año una experiencia bastante positiva, no sé cómo lo ves tú. El hecho de que los estudiantes de doctorado participen del Congreso y tengan su propia sesión y tengan su propia exposición pública de proyectos de investigación que luego les van a servir para reconocerles ese Doctoral Consortium en sus universidades de origen, yo creo que es la forma de que normalmente el Congreso al final termina siendo una familia. Y ves que mucha gente de la que viene desde su época predoctoral, al final, una vez que está ya consolidado, sigue participando del Congreso, porque las relaciones entre los investigadores son buenas y porque el ambiente que se respira, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista personal, que era lo que quería el profesor Mira, se ha mantenido. Entonces seguimos siendo la misma familia y cada vez aumentando por esos predoctorales que van incorporándose a la familia IWINAC. Además de todo lo que hemos contado sobre los aspectos científicos del Congreso, el Congreso tiene otra parte, que es la parte, digamos, lúdica, ¿no? En este aspecto, yo creo que pues hubo un tour por la ciudad de Elche, guiado, creo, bastante interesante para todo el mundo desde el punto de vista histórico. La ciudad de Elche pues tiene bastantes cosas que ver desde el punto de vista cultural, y hubo una actividad, yo creo que fue pionera, y yo creo que es muy, muy interesante comentarla, que fue un concierto bastante especial. Un concierto en el patio de armas del Castillo de Santa Bárbara con la Orquesta Sinfónica de Elche y algunos músicos más, que quiero que comentes un poco qué consistió este evento, que fue incluso grabado por Radio Clásica, por Radio Nacional. Sí, como bien sabes, el Congreso IWINAC siempre tiene muchas actividades sociales, y la clausura este año, Eduardo Fernández, que es el organizador local, tenía mucho interés en la relación entre los registros neuronales y la música, es decir, y la creación de elementos musicales. La música y la neurociencia tienen mucho que ver. Ya desde hace tiempo se sabe que, por ejemplo, los niños que oían, por ejemplo, a Mozart o a determinadas composiciones, pues tenían mayor capacidad de aprendizaje. Hoy en día se están publicando muchos artículos en un tema conocido como musicoterapia, y es que oyendo determinada música, algunos pacientes con disfunciones cerebrovasculares o con algún daño cerebral mejoran mucho, y esa relación entre la neurociencia y la música es lo que nos impulsó a crear esta actividad. Realmente el cerebro son ritmos alfa, ritmos beta. Tú, cuando tienes un electroencefalograma, oyes ritmos. Si tú sobre esos ritmos superpones un conocimiento, eso puede hacer que te mejore tu capacidad de aprendizaje. En concreto, lo que hizo Eduardo fue obtener determinados registros neuronales de EEG ante una crisis epiléptica o registros de retina estimulado con distintas luces de colores y ver cómo registraban. Esas frecuencias de las neuronas, esos ritmos, los musicalizó y formaron las dos de las composiciones que dieron paso, que se presentaron a nivel mundial en el Palacio de Armas del Congreso de Altamira. Hay que decir que la composición sobre colores de retina la hizo un compositor de orquesta que se llama Luis Suria. De él es la musicalización de estos eventos, y la gente se quedó muy impresionada porque se veía, por ejemplo, cómo realmente los patrones neuronales son música, y cómo la música, cómo los registros neuronales pueden generar música,
y cómo la música afecta a los registros neuronales, que es el interplay, origen de nuestro congreso. Sí, vamos ahora a oír un pequeño fragmento de esta primera composición de retina, que se basa en exponer a una retina a diferentes colores, diferentes fotos, y ver lo que está registrando, y en función de eso se genera una serie de notas que luego el compositor las interpreta y las hace orquestadas. Vamos a oír un pequeño fragmento. Además de esta composición sobre los colores, también vimos otra que era sobre una crisis epiléptica. Imagino que esos serían registros de encefalograma. Efectivamente. Cuando se produce un brote epiléptico, pues de repente estas señales asíncronas del cerebro que se están registrando en distintas partes, de repente entran todas en sincronía y se parece como una especie de estallido neuronal, todos a la vez y con un ritmo increscendo que cada vez sube la intensidad y la amplitud de los registros neuronales. Esto, a lo mejor en una gráfica se ve con dificultad, pero musicalizado es muy evidente lo que quiere decir. Ese crescendo, ese incremento de frecuencia y ese incremento de amplitud, que creo que también tenemos un registro de aquella musicalización. Sí. Sí, bueno, vamos a oír también un pequeño trozo de esta música de una crisis inspirada en una crisis epiléptica, y bueno, yo creo que bastante interesante también. Bueno, además de estas dos piezas, se hicieron otras cosas que son más visuales y son difíciles de poner por la radio, pero que no por ello dejan de ser muy interesantes. Una de ellas, que me pareció una maravilla, fue lo de la chelista. Cuéntanos un poco. Hombre, el tema de la chelista era mientras una persona de la orquesta sinfónica tocaba el cello, llevaba puesto un casco de sensores de electroencefalograma y se podía ver cómo estaba funcionando su cerebro en tiempo real mientras estaba interpretando la música de cello, y cómo las ondas iban variando, cómo las ondas cambiaban de color y cómo las ondas estaban en relación con la música que estaba interpretando. Esas imágenes se proyectaban sobre una pantalla grande en el Palacio de Altamira y se podía ver la música que generaba con la respuesta neuronal que inducía esa música. Y la verdad es que fue un momento bastante mágico y bastante bonito, que se puede encontrar por internet. Creo que hay Sí, en que hay YouTube, vídeos. si se pone Música y Cerebro UMH de Universidad Miguel Hernández, hay un vídeo donde nuestros oyentes pueden verlo. Aparte, también hay otra fase del concierto que también fue muy, muy emotiva, que fue cuando una persona parapléjica, simplemente con la vista y ayudado de un brazo robótico, era capaz de tocar un piano. Eso también fue un momento bastante impresionante, utilizando el feedback visual, moviendo la visión hasta distintas partes de un tablet. Activaba ciertas melodías que interpretaba el brazo robótico. Yo creo que fue también un momento muy emotivo. El grupo de bioingeniería de la Miguel Hernández está además especialista en Brain Computer Interfaces,
Una de las técnicas de Brain Computer Interfaces es la detección de la P300. Cuando hay un pico en la P300, cuando ves una nota determinada, pues puedes mover un brazo robótico. En este caso concreto lo programaron para que tocara unos acordes. Entonces habían unos músicos de jazz que estaban generando una composición improvisada sobre la marcha, y el músico de jazz, el paciente con el Brain Computer Interface calculaba o miraba una nota determinada y el brazo robótico la ejecutaba en base a la P300 detectada en el músico. Bueno, para terminar con esto, también hubo una interpretación bastante interesante con instrumentos tradicionales basando en ritmos del corazón, lo que se llama música cardiofónica, que también fue muy interesante. Pero bueno, para ir terminando ya, porque nos queda poco tiempo, siguiendo con las actividades de la red, los años, como has dicho, el congreso es un congreso bienal. Los años en los que no hay congreso, normalmente organizamos un curso de verano. Esperemos que este año también podamos organizar uno en verano, en julio, que siempre se suele llamar Fronteras entre la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Humana. Y bueno, pues ya informaremos la sede y todo esto porque todavía lo tenemos en preparación. Para finalizar, aparte de agradecerte de que hayas venido un año más con nosotros, nos has comentado al principio que uno de los objetivos de la red nacional era ser el embrión de una futura red europea. ¿Cómo va este proyecto de red europea? Pues ya la hemos solicitado, actualmente está en evaluación. La red la hemos centrado mucho en lo que se llama computación emocional, y es abordar los distintos temas de las emociones con las distintas tecnologías que las influyen. Dentro de esta computación emocional está la robótica social, cómo los robots interactúan con los humanos para mejorar su calidad de vida, para niños con autismo, etcétera. Otro tema es para reconocer las emociones de distintos puntos de vista. En neuromarketing es una aproximación muy moderna hoy en día de cómo el EEG puede servir para que una persona detecte si le gusta más, si le gusta menos una cosa. Otro tipo de tecnología es la emoción a partir de la voz, la emoción a partir del reconocimiento facial o la emoción a partir de distintas técnicas que permitan que la tecnología la identifique, como por ejemplo un coche que detecte que su conductor está estresado y que está conduciendo de manera peligrosa, pues que cambie o que le alerte de que pare o de que cambie su estilo de conducción porque se está poniendo en peligro. Este tipo de tecnologías de emoción aplicada a la computación, aplicada a la industria, es una de las redes que hemos solicitado, que ahora mismo está en evaluación, y son las dos líneas futuras de ahora mismo del IWINAC. La solicitud de una red europea y el curso de verano para el corriente año, cuyas posibles sedes, permítame que lo adelante, Félix, son o La Coruña o Madrid, son las dos posibles sedes de este. Una de las cosas que no hemos dicho es que el IWINAC de 2017 ya tiene fijada su sede, será en La Coruña, con la colaboración de la Universidad de La Coruña y del Centro Asociado de la UNED en La Coruña. Y bueno, creo que el sitio es bastante mágico y creo que el éxito está prácticamente garantizado. Seguro que sí, porque Elche ha puesto el listón muy alto, pero el grupo de Richard Duro en La Coruña seguro que lo va a elevar aún más. Muy bien, pues simplemente invitaros a todos los alumnos de la UNED que estéis interesados en estos temas, en que estéis atentos a las próximas ediciones de los cursos de verano, por si estáis interesados en matricularos, o donde vaya a ser el próximo Congreso IWINAC, en este caso en 2017 en Coruña, porque todos los alumnos de la UNED tienen garantizado el acceso a nuestros congresos, simplemente presentándose en la Secretaría Técnica, se les da una acreditación y pueden entrar tranquilamente en todas las ponencias, sesiones invitadas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que la experiencia de otros años con los alumnos tanto de Elche como antes en La Palma, etcétera, ha sido muy positiva y esperamos que podáis seguir asistiendo y bueno, al fin y al cabo esto enriquece todo un poco vuestro conocimiento. Sí, permíteme que te añada que la red IWINAC ofrecen todos los años unas becas para aquellos estudiantes que sus grupos no tienen proyectos en activo para que puedan asistir tanto al curso de verano como al IWINAC. Luego que estén atentos a la convocatoria de becas, porque realmente, ya digo, esto es lo que queremos, es que participe cada vez el mayor número posible de gente y que tanto la red como el Congreso IWINAC oferta becas para los estudiantes predoctorales que así lo necesiten. Muy bien, pues agradecerte, José Manuel, un año más tu presencia aquí
y esperemos que la red pueda seguir muchos años y que nuestra colaboración en la UNED, la Politécnica de Cartagena, la Miguel Hernández, todas las universidades de la red siga siendo tan fructífera como hasta el momento. Muchas gracias. A ti, Félix. Gracias. Después de escuchar esta interesante charla, no es de extrañar que cada vez más investigadores internacionales se sientan atraídos por el Congreso Bianual IWINAC, una de las actividades más sobresalientes en el marco de la RTNAC, la Red Nacional de Excelencia sobre Computación Artificial y Natural, que tuvo lugar en Elche esta 6ª edición. El profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Félix de la Paz, ha moderado esta charla con José Manuel Fernández, vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Cartagena y presidente de la red. Nos han hablado de los conferenciantes invitados al Congreso, de las sesiones y workshops paralelos y de los 7 números especiales de revistas internacionales que se están elaborando con las ponencias. La red, como nos han comentado, ha solicitado formar parte de una red europea en robótica social, de la cual esperamos informaros próximamente en alguno de nuestros programas. Todo esto constituye la parte científica del Congreso, al que podéis entrar en www.iwinac.uned.es. La parte lúdica, como nos han comentado estos dos científicos, ha sido cuando menos espectacular. Os invitamos a entrar en un vídeo de YouTube, Música y Cerebro UMH, en el que se recoge esta maravillosa e inédita experiencia musical que nos han relatado y que confirma la relación entre la neurociencia y la música.